proyecto minero Cerro Blanco, desarrollado por Elevar Resources, está localizado al sureste de Guatemala, en las inmediaciones del municipio de Asunción Mita, Jutiapa, una tierra pujante y emprendedora que reúne lo mejor del país centroamericano, ecosistemas llenos de vida y gente positiva con ganas de seguir prosperando. Este proyecto representa un nuevo camino donde la confianza y las relaciones constructivas con las comunidades creen las condiciones adecuadas para contribuir al presente y futuro de Guatemala. Proyecto Cerro Blanco, un nuevo camino para Guatemala. Bienvenidos a Escobal. Somos una mina subterránea de plata, plomo y zinc, ubicada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Desde 2019 formamos parte de Pan American Silver Corp. Actualmente nos encontramos en etapa de cuidado y mantenimiento, mientras participamos en el proceso de consulta al pueblo Xinca, según el convenio 169 de la OIT. Los colaboradores son el motor de nuestro proyecto. Por eso la seguridad es prioritaria. Respetamos y velamos por el cumplimiento de los derechos humanos y fomentamos un ambiente inclusivo y diverso. Nuestro compromiso con el ambiente es primordial. Cumplimos rigurosamente con la legislación guatemalteca y los más altos estándares internacionales en minería. Sabemos que un futuro sostenible se crea velando por el bienestar de las personas y el cuidado ambiental. Le invitamos a que visite Escobal y conozca una forma de hacer minería responsable. Hemos sido parte de la historia y evolución del país, estando presentes en cada etapa, desde la época precolombina hasta la industrialización, convencidos de la riqueza de nuestros suelos para encontrar materiales que faciliten la vida de los guatemaltecos, sean parte de sus actividades diarias, les ayuden a alcanzar sus sueños y les permitan conectarse con el mundo. Queremos ser cada vez mejores y hoy estamos evolucionando. Sabemos que todas las actividades humanas tienen un impacto en el medio ambiente y por ello nos hemos comprometido a hacer nuestra parte por cuidar al máximo nuestra huella ambiental y trabajar de forma respetuosa con los recursos naturales de nuestro hogar compartido, Guatemala. Por encima de todo, ponemos la ética y la integridad en nuestra forma de operar, convivir y hacer negocios. Nos enorgullecemos de la diversidad de culturas que existen en el país y por ello respetamos a cada comunidad con la que trabajamos, impulsando el diálogo para construir acuerdos y relaciones basadas en la confianza. Estamos evolucionando y reconocemos que nuestra única forma de seguir trabajando es hacer las cosas bien y asegurar que donde nos encontremos facilitaremos las condiciones para generar desarrollo económico, social y ambiental para las comunidades. Nos motiva nuestra gente y nuestro país y orgullosamente decimos que somos mineros y que estamos abiertos a construir una mejor minería, una minería responsable que transforme los recursos de nuestro país en oportunidades para todos. Esta es la nueva forma de hacer minería en Guatemala. GRENAT, Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras. Muy buenos días. En nombre de la Junta Directiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras, quiero darles la más cordial bienvenida a este segundo webinar de agosto, mes del minero.
Quiero recordarles que gracias al apoyo de nuestros patrocinadores Pan American Silver, Elevar Resources, CGN Pronico, estamos realizando una serie de actividades que nos permiten ampliar la conversación sobre la minería. La semana pasada estuvimos hablando sobre la relevancia tan importante que tienen los minerales, la minería y por supuesto los mineros en la tarea compartida de salvar al mundo. Y hoy estaremos abordando un tema de suma importancia, no solamente para el sector minero, sino para todos los sectores productivos cuyas operaciones incluyen áreas de influencia ocupadas por poblaciones indígenas. Desde la GRENAT hemos seguido muy de cerca la implementación de los procesos de consulta en torno al convenio 169 y es de nuestro mayor interés que estos procesos queden establecidos y regulados a fin de promover un diálogo que permita que las empresas lleven a cabo sus operaciones de forma responsable. Pero por supuesto que también las comunidades cuenten con la información necesaria sobre las actividades que se desarrollarán cerca de ellos. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de Hernán Coronado, quien es especialista de pueblos indígenas para la Organización Internacional de Trabajo y que desde hace muchos años ha estado acompañando a Guatemala en todo este proceso de poder entender con claridad cuáles son las implicaciones del convenio 169 y la forma de realizar las consultas a pueblos originarios. Al finalizar la intervención, tal y como lo hicimos en el webinar pasado, vamos a tener un espacio para poder abordar cualquier duda que ustedes puedan tener, por lo que les pido que puedan dejar sus preguntas y comentarios en el chat para que podamos responderlas al finalizar la sesión. Así que sin más que agregar, les doy nuevamente la bienvenida a este webinar y los quiero dejar en este momento con Hernán Coronado, especialista de pueblos indígenas de OIT. Gracias, Hernán, por acompañarnos. Muchas gracias, Valerie. Muchas gracias por la oportunidad que representa para nosotros como oficina el poder participar de este espacio de reflexión, de diálogo en torno a las obligaciones gubernamentales descritas en el convenio 169 y como no podría ser de otra manera, podamos tratar también el tema de la obligación de consulta, ¿no? En este caso, concretamente con el impacto que tiene en el sector minero, ¿no? No es la primera vez que participo de este espacio organizado por ustedes, lo cual agradecemos como oficina. Estoy muy contento de poder participar en esta sesión. Como bien mencionaba Valerie, seguimos estos temas desde hace muchos años. Particularmente estuve yo en Guatemala, país al que le tengo un enorme cariño, luego de vivir algunos años en Ciudad de Guatemala, ¿no? Yo tengo una presentación, en realidad, que lo que busca es básicamente generar la reflexión y el debate sobre estos temas. Si me permiten compartirla, solamente haré mención a algunos de los temas que creo que son centrales para la discusión que vamos a tener el día de hoy. Y a partir de ello esperaré de parte de ustedes sus reacciones y un intercambio, ¿no? Parto señalando algunas ideas que creo que ustedes ya las conocen, pero creo que son importantes en la reflexión. Lo primero, estamos hablando de un convenio que es único a nivel del derecho internacional. No existe un convenio con estas características. Estamos hablando del único instrumento internacional que obliga jurídicamente a los países que lo han ratificado y que trata de manera específica los derechos individuales y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Pero para ir adelantando, quizás estamos hablando principalmente de un catálogo de derechos colectivos, quizás con algunas disposiciones vinculadas a derechos individuales, ¿no? Este instrumento, único en su forma, en su origen, ha sido ratificado por el gobierno de Guatemala, luego de un proceso además que incluyó una discusión constitucional a partir de su corte constitucional, ¿no? Y fue producto también fue parte también de los procesos de diálogo que originaron luego los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, es un instrumento que data de hace mucho tiempo en Guatemala, en el cual hay una reflexión sobre las prioridades de desarrollo de pueblos indígenas. Estamos hablando de un convenio que ha sido ratificado por 24 países en el mundo, y de los cuales 14 de esos 24 se encuentran en la región, en América Latina,
siendo Guatemala uno de ellos. El objetivo del convenio es superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos indígenas y asegurar que los pueblos indígenas puedan participar en las decisiones que afectan sus vidas, ¿no? Y es por eso tan importante que el estándar de consulta y participación esté presente en los marcos de implementación de derechos de los pueblos indígenas, a entender de nosotros, de la OIT, los principios fundamentales de consulta y participación constituyen pues la piedra angular del convenio 169. Muchas veces, y esto también lo hacía una mención Valerie, ¿no? Y seguro ustedes también han venido reflexionando sobre estos temas muchos años. Muchas veces se dice, bueno, en el debate público circula la idea de que para implementar el convenio 169 hay que reglamentarlo, ¿no? Y en realidad el convenio 169 no necesita una reglamentación para que sea implementado. Es más, los gobiernos no pueden eximir su responsabilidad señalando que no cuentan con una reglamentación o el desarrollo de una ley para tratar el convenio 169. Entonces, la primera idea en este punto es que el convenio no necesita una reglamentación. Sin embargo, eso no significa de que determinadas disposiciones del convenio 169, por ejemplo, los temas vinculados a la institucionalidad o a la consulta, requieran de esfuerzos mayores, esfuerzos genuinos de parte de los gobiernos para su implementación. Y esto básicamente lo que supone es que los gobiernos deben adoptar mecanismos, ya sea en la legislación y en la práctica, para, por ejemplo, implementar el derecho a la consulta. El derecho a la consulta, establecido en el convenio 169 de la OIT, a partir de una obligación general en el artículo 6, requiere que los gobiernos implementen mecanismos lo suficientemente flexibles y adecuados a través de su legislación también nacional. Entonces, si bien el convenio 169 no necesita una reglamentación, sí tenemos una posición clara en la oficina de que los gobiernos tienen que avanzar en la adopción de un mecanismo para implementar el derecho a la consulta. La decisión de cuál es el tipo de instrumento jurídico con el cual se adopta ese mecanismo es una decisión soberana, es una decisión que corresponde única y exclusivamente a los países y que responde desde luego a su ordenamiento jurídico. La oficina de la OIT no tiene una posición de que tiene que aprobarse una ley, un reglamento, un decreto. Es más, veremos más adelante que los países que han tratado estos temas en la región han avanzado a través de la vía reglamentaria, ¿no? A través de decretos. Solo en el caso de Perú tenemos una ley. Ahora, también hay que comprender el contexto de Guatemala, en donde la propia Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de adoptar una ley de consulta, estableciendo así un estándar nacional de lo que debería ser un mecanismo de consulta. Independientemente de ello, de que exista una ley o que no exista una ley, un reglamento, el convenio 169 y todas sus disposiciones están vigentes y por lo tanto la obligación de consulta está vigente y los gobiernos tienen que realizar esfuerzos genuinos para implementar este mecanismo, implementar el derecho a la consulta. Vamos a tener un espacio seguro para pensar, hablar sobre esto, ¿no? Pero así como es importante hablar de las obligaciones que conlleva la ratificación del convenio 169, también es importante hablar de los marcos de flexibilidad sobre los cuales se debe implementar el convenio. Estamos hablando del artículo 34, en donde se señala que la naturaleza y el alcance de las medidas propuestas por el convenio 169 deben determinarse teniendo en cuenta las condiciones de cada país. Entonces, los gobiernos están en la obligación de implementar el convenio 169, pero siempre desde un marco de flexibilidad en la implementación de las medidas, no en los derechos. Los derechos son lo suficientemente claros, están suficientemente establecidos, las obligaciones, por lo tanto, están claras, y lo que debe existir es que en la implementación, ya sea en la legislación o en la práctica, en la legislación y las políticas, se tomen en cuenta las diferentes condiciones de cada país. Es por eso que, por ejemplo, un mecanismo de consulta debe ser el resultado, primero, de un proceso de consulta con los pueblos indígenas, pero tiene que ser lo suficientemente general y flexible para que se adapte a las diferentes realidades del país, ¿no? Y así lo han comprendido los diferentes países en la región que han avanzado en la adopción de un mecanismo, ¿no? Marcos generales que establecen los principios generales, las pautas generales de lo que es el derecho a la consulta.
También quisiera hablar algunos principios que creo que son importantes para comprender el alcance del convenio 169. El principio de normas mínimas. Este es lo que habla el artículo 35. ¿No? Y esto lo señalo porque muchas veces se puede confundir las formas de interpretación del convenio 169, ¿no? El convenio 169 no es interpretado a la luz de otros instrumentos, el convenio 169 no es modificado a la luz de otros instrumentos. Sin embargo, el convenio 169 sí se pone en el escenario de que en determinados países y según las disposiciones de cada país, algunos países podrían comprender que puedan existir otros convenios, otras recomendaciones, otros instrumentos internacionales, leyes, laudos, sentencias, acuerdos nacionales, que puedan ser más favorables a entender del país, más favorables respecto del convenio 169. Es una figura en la cual se pone el convenio, pero sin embargo, el que pueda existir a entender de los gobiernos otros instrumentos que puedan ser más favorables o otorguen mayores ventajas a los pueblos indígenas, eso en ningún caso supone que se incorporan nuevas disposiciones o obligaciones diferentes al convenio 169. El convenio 169 tiene una estructura única, escrita en sus artículos, y que por lo tanto, si bien pueden existir otras normas que tratan las cuestiones relativas a los derechos de los pueblos indígenas, esas normas no incorporan nuevas disposiciones o nuevas obligaciones en el convenio 169. Lo señalo porque muchas veces en los discursos surge la idea de que, bueno, vamos a interpretar el convenio 169 a la luz de este otro instrumento, ¿no? O vamos a interpretar el convenio 169 a la luz de este otro acuerdo. Y en realidad no, eso no es posible según las propias las normas de interpretación que establece el artículo 35 del convenio 169. Sin desde luego desconocer que pueden existir en estos otros instrumentos mayores ventajas o ventajas comparativas respecto del convenio, pero ninguna de esas ventajas incorporan nuevas disposiciones o obligaciones diferentes a los convenios, ¿no? Entonces creo que esto es importante en el escenario. El convenio 169 es único en su origen, establece obligaciones jurídicas para los gobiernos, obligaciones sobre las cuales los gobiernos deben implementarlas, obligaciones que los gobiernos deben implementarlas tanto en la legislación como en la práctica, ¿no? Muy bien. Estas son las 4 condiciones y luego de esto quiero pasar al tema de consulta, que seguro es el tema que nutre el interés de este auditorio. Tiene que ver con cuáles son estos elementos claves para garantizar una adecuada implementación del convenio. Lo primero es que, según el artículo 2 del convenio 169, tiene que existir una acción coordinada y sistemática que garantice la coherencia entre las diferentes instituciones públicas que tienen responsabilidad frente a los pueblos indígenas. Esto no quiere decir de que tiene que haber una mega estructura para tratar los temas indígenas. No, esto lo que quiere decir es de que la obligación de los gobiernos de coordinar entre sí a través de sus diferentes instancias, dependencias públicas, cuando tratan las cuestiones indígenas. Y esa es una primera pregunta que es importante que el auditorio, sobre la cual el auditorio pueda reflexionar, ¿no? ¿Cuál es ese nivel de coordinación que existe en el aparato público guatemalteco para tratar las cuestiones indígenas? ¿Existe alguna institución rectora? ¿Existe algún mecanismo de coordinación entre sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque así como es tan importante avanzar en los marcos de implementación del derecho a la consulta, es igual de importante, según el artículo 2 del convenio 169, avanzar en un marco de coordinación interinstitucional para tratar los temas indígenas. Que exista capacidad institucional para tratar las cuestiones que importan o comprometen a los pueblos indígenas. Y eso es algo que han comprendido los países de la región en su mayoría, ¿no? Aquellos países que cuentan con algún tipo de estructura de coordinación, con algún tipo de entidad rectora que coordine los temas indígenas, con capacidad institucional, con capacidad pública especializada para tratar estos temas, se encuentran en una posición de ventaja respecto a las que no tienen, están completamente difuminadas, dispersas y no existen mecanismos de coordinación. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la época del COVID, siempre ponemos este ejemplo. Aquellos países que tenían alguna unidad o alguna entidad rectora de tratar los temas indígenas, que coordinara con las otras entidades, no que tuviera todas las competencias, sino que coordinara con todas las otras entidades, en donde se establecieran los marcos, con marcos previamente establecidos de coordinación, o sea, no sujetos a la voluntad de los funcionarios, sino básicamente
que existan mecanismos institucionalizados, instaurados, de cuáles van a ser esos mecanismos de coordinación. Aquellos países que tenían esos espacios de participación, perdón, de coordinación, y que tenían mecanismos de participación con pueblos indígenas, estuvieron en estuvieron en mejor posición al momento de dar respuesta a la crisis del COVID, ¿no? En territorios de pueblos indígenas. Frente a aquellos otros que que estuvieron primero en el escenario de identificar quiénes son los pueblos indígenas quiénes son los pueblos indígenas a los que había que identificar, cuáles son las instituciones que tienen responsabilidades sobre estos temas. Entonces es muy importante que Guatemala también se ponga en este escenario de reflexión de cuáles son esos marcos institucionales para tratar los temas indígenas. Supongamos, si hubiera una consulta, estas consultas, ¿quién es la entidad a cargo de tratar los temas de consulta en Guatemala, ¿no? ¿Cuál es el nivel de coordinación de las entidades a cargo de los temas de consulta? Porque eventualmente lo vamos a ver más adelante. Las consultas podrían implicar una infinidad de acuerdos que involucren a diferentes instancias públicas y no solamente a un sector, por lo cual se requiere de un marco institucional coordinado para tratar los temas. El punto número 2 para garantizar una implementación adecuada de la consulta tiene que ver con la creación la creación de instituciones y mecanismos con recursos necesarios, ¿no? Este es el artículo 33 del convenio en el cual se señala que los gobiernos tienen que crear instituciones o mecanismos con recursos para que traten las cuestiones relativas a pueblos indígenas. Entonces ese es un tema central al momento de implementar el convenio 169, incluido, por ejemplo, el tema de la consulta. El tercer punto, la obligación de los gobiernos de elaborar medidas especiales para salvaguardar a las personas, instituciones, bienes, trabajos, cultura y medio ambiente. Y el cuarto punto, que es al que me voy a referir más extensamente, es a la creación de mecanismos institucionalizados que garanticen la consulta y la participación de los pueblos indígenas en todas las etapas de implementación de un proyecto, incluyendo la planificación, la ejecución y la evaluación de los planes, programas y proyectos de desarrollo. Cuando habla la OIT de mecanismos institucionalizados, estamos hablando justamente de mecanismos de consulta lo suficientemente claros, con procedimientos claros, que den predictibilidad a los procesos, que brinden seguridad jurídica a todos los actores, ¿no? Incluidos los actores externos. Eh, eh, y que las partes puedan conocer de manera clara cuáles son las responsabilidades que le corresponden a cada cual, ¿no? No deberían ser mecanismos ad hoc que respondan a la instalación para resolver un conflicto ya latente, o un conflicto que en algunos casos podrían ser incluso conflictos violentos. Estamos hablando de mecanismos institucionalizados. Y por eso es importante que los gobiernos se pongan en el escenario de contar con mecanismos de consulta, pero no solamente con mecanismos de consulta, sino también con mecanismos de participación. Este es un escenario para que vean las instituciones que tratan cuestiones indígenas. La tendencia en América Latina pareciera ser hoy la especialización, más que la creación de una gran estructura para pueblos indígenas, sino más bien institutos especializados que tratan estos temas, ya sea a través de la figura de institutos o a través de subsecretarías o viceministerios, ¿no? Que además cuentan con mecanismos de participación. Voy a pasar a la consulta rápidamente para ponernos en esta discusión. Bueno, a ver, lo primero es que estamos hablando de una obligación gubernamental indelegable. Los gobiernos no pueden delegar esta obligación de consulta a un tercer actor. Los gobiernos no delegan esta obligación a Naciones Unidas, a ONGs, a universidades, a empresas. La obligación de consultar es una obligación gubernamental y es una obligación indelegable. Por lo tanto, hay un obligado, que son los gobiernos, y un sujeto de derecho, que son los pueblos indígenas, ¿no? Alrededor de ellos pueden haber una serie de actores que tienen un interés legítimo y genuino en la realización de un proceso de consulta, como por ejemplo el sector privado, pero eso no los constituye en parte del proceso de consulta. Un proceso de consulta tiene dos partes, los gobiernos y los pueblos indígenas. Y alrededor de ellos, como les digo, pueden haber una serie de personas o instituciones interesadas en el desarrollo o el resultado de los procesos de consulta y tienen que ser tratados como tal, como actores interesados que pueden brindar información, colaborar con el proceso, pero en ningún momento se deberían constituir como parte del proceso, porque hay una obligación que corresponde a los gobiernos y un derecho que asiste a los pueblos indígenas.
así como los gobiernos no pueden delegar esta responsabilidad, la obligación de convocar a los procesos de consulta, entendida en el marco del convenio 169, es una obligación que corresponde única y exclusivamente a los gobiernos. Es decir, los pueblos indígenas no se pueden autoconvocar a un proceso de consulta para tomar decisiones respecto de lo que va a tomar decisiones respecto de las que podrían, eh, que luego podrían ser tomadas en cuenta por los gobiernos. Entonces, estamos hablando que los gobiernos son los que convocan, los gobiernos son los responsables, y los gobiernos también son los responsables de tomar decisiones respecto de la implementación de los resultados de los procesos de consulta. Las consultas, por lo tanto, deben llevarse de manera genuina, de manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de lograr acuerdos o el consentimiento. Cuando hablo de lograr el acuerdo o consentimiento, estamos hablando de la infinidad de posibilidades que plantea la realización de un proceso de consulta, entendido como un mecanismo de diálogo, ¿no? Las consultas no son procesos eleccionarios, no son un proceso de consulta popular tipo referéndum, en donde las partes solamente tienen la decisión de querer, de sí o no, ¿no? De aceptar o negar, sino pueden haber como parte de estos procesos de diálogo, procesos de consulta, en donde pueden haber acuerdos totales, acuerdos parciales, pueden haber acuerdos, ¿no? Y en realidad hay que entender la consulta como eso, ¿no? No como un mecanismo tipo referéndum, sino como un mecanismo de construcción del diálogo, en donde las partes, donde los pueblos indígenas puedan influenciar con sus prioridades de desarrollo las decisiones que van a finalmente adoptar los gobiernos, ¿no? Y acá creo que hay varios puntos que quiero desentrañar, ¿no? Lo primero es que si bien hay un aspecto procesal, ¿no? del propio desarrollo de un proceso, de un diálogo, de un proceso de consulta, que es lograr el acuerdo o el consentimiento, hay un aspecto sustantivo, hay una cuestión de fondo, y la cuestión de fondo es justamente que los pueblos indígenas puedan influenciar con sus prioridades de desarrollo las decisiones que van a adoptar los gobiernos, ¿no? Entonces no se trata solo de lograr el acuerdo o el consentimiento, se trata sobre todo de asegurar que los pueblos indígenas puedan influenciar con sus prioridades de desarrollo, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso de diálogo, no estamos hablando de un referéndum, ¿no? Porque si las cuestiones habrían sido tratadas como el referéndum de quiero mina o no quiero mina, o estoy de acuerdo con esta ley o en desacuerdo con esta ley, la redacción del convenio 169 habría sido completamente distinta, ¿no? Habría sido algo así como sométase a votación las decisiones que podrían afectar a los pueblos indígenas. Y esto no es un acto de mayorías versus minorías, esto es un acto que tiene que ver con la construcción de un proceso de diálogo, que desde luego representa enormes desafíos para los gobiernos, porque dialogar no necesariamente es fácil, pero sin embargo las lecciones que nos deja la región es que cada vez es más posible lograr acuerdos y que son más los acuerdos que los desacuerdos que logran los pueblos indígenas con los gobiernos respecto de las medidas que podrían tener un impacto en sus derechos, ¿no? Entonces, cuando el convenio habla de que deben realizarse procesos de consulta de una manera apropiada a las circunstancias, estamos hablando de procedimientos culturalmente adecuados, en donde las partes, donde los pueblos indígenas puedan conocer realmente el alcance de la medida, formarse una opinión, influir con su opinión la posibilidad de medida que tomen, que quiera llevar adelante el gobierno. Y los gobiernos tener la suficiente capacidad para, una vez influenciados por esas medidas, tomar una decisión final que en términos de administración pública básicamente solamente podrían haber tres posibilidades, ¿no? O sea, llevar adelante la medida, desestimar la medida o modificar la medida, ¿no? Pero en cualquier caso va a ser una decisión gubernamental. Probablemente esto podría generar algún tipo de confusión porque se plantearía el hecho de que, bueno, ¿para qué dialogamos si la decisión finalmente va a estar del lado del gobierno, ¿no? Claro, pero no es una decisión, no es un cheque en blanco, ¿no? No es una decisión en donde se puedan violentar derechos, es una decisión que debe verse influenciada por los resultados de los procesos de consulta, más aún si partimos de que la consulta sería guiada por el principio de la buena fe. Entonces, si basados en el principio de la buena fe, las partes en puerto de acuerdo, se espera que esos acuerdos logren influenciar las decisiones finales. Y ese es justamente lo que hacen los ciudadanos, ¿no? Influenciar las decisiones gubernamentales, en este caso basados en un derecho, que es el derecho a la consulta. Los pueblos indígenas influencian con sus decisiones las decisiones gubernamentales. Los pueblos indígenas no aprueban una ley, los pueblos indígenas no aprueban la autorización de un proyecto. Los pueblos indígenas tienen el derecho a influenciar con sus prioridades de desarrollo esa decisión que pretende llevar adelante el gobierno. Y la decisión de los gobiernos, básicamente, en términos de administración pública,
y muy vinculadas al tema del sector minero. Cuando hay una solicitud, hay un peticionario minero, hay una empresa que tiene una petición, tiene que haber una respuesta de la entidad gubernamental, y la respuesta de la entidad gubernamental, seguida por un instrumento de consulta, debería ser llevar adelante la medida, evidentemente incorporando los acuerdos de los procesos de consulta, desestimar la medida o modificar la medida, pero en alguno frente a una petición administrativa tiene que haber una respuesta gubernamental. Perdón, frente a una petición del sector, en este caso el sector minero, por ejemplo, el que convoca este auditorio, debería haber también una respuesta gubernamental. Y asiste el derecho de los pueblos indígenas de ser consultados de manera previa y finalmente influenciar con sus decisiones en estas prioridades de desarrollo. Esas decisiones deben materializarse en lo que conocemos como el acuerdo o el consentimiento. Estos son algunos de los países que han tratado el tema de consulta. Como verán, casi todos los países lo han incorporado a través de la vía reglamentaria, ¿no? Decretos, directivas, ¿no? Salvo el caso de Perú. Bueno, y estos son algunos procesos que hay en la región. Pero así como se ponen en el escenario el mecanismo, se ponen también en el escenario el órgano rector. Tiene que haber alguien que se encargue alguna entidad especializada que se encargue de tratar los temas de consulta. En el caso del sector minero, el sector extractivo, el sector económico, creo que hay que considerar, perdón, antes de ello hay que pensar que las consultas deben ser consultas genuinas, ¿no? Consultas que permitan a las partes influenciar en las decisiones, ¿no? No deben ser consultas solamente pro forma, que solamente buscan entregar información, ¿no? Esas consultas pro forma y esas consultas que solamente entregan información, pero en donde no hay ninguna capacidad real de incidir, no cumplirían con los requisitos del convenio 169. El carácter previo pues implica la posibilidad efectiva de expresar su punto de vista en el proceso de formulación de las decisiones, que ocurra con la suficiente antelación en la adopción de las medidas y que puedan en todas las etapas comprender, que cuenten con todos los elementos y puedan comprender y hacer comprender sus puntos de vista, ¿no? Para que pueda existir una toma de decisión adaptada a las formas tradicionales de los pueblos indígenas. Siempre aparece la pregunta de quién es el sujeto colectivo, ¿no? ¿A quién se consulta? Y acá hay un gran interés de los gobiernos de la legitimidad o el sujeto colectivo del derecho a la consulta. La representatividad indígena corresponde a los pueblos indígenas, son ellos quienes a través de sus propios mecanismos de representatividad definirán quiénes son los que van a comparecer ante los procesos de consulta. Sin embargo, los gobiernos, como ya ocurre en algunos otros países de la región, pueden establecer algunos mecanismos en donde desde la administración pública, desde la gestión pública, se generen mayores capacidades para la identificación de pueblos indígenas, para la identificación de sus representantes, formularios o mecanismos que ayuden, por ejemplo, a que los pueblos indígenas puedan comunicar de manera formal y oficial ante la entidad pública cuáles son sus representantes. Entonces son algunas soluciones que han estado dando el aparato público para tratar de dar, oficializar, digamos, de algún modo la representatividad indígena, ¿no? Podría ocurrir de que no se logre un acuerdo, ¿no? Y eso es algo que siempre es una posibilidad, en cuyo caso, como ya les mencionaba al inicio, los gobiernos están en la posibilidad de tomar una decisión que entendía desde la administración pública debería implicar esos tres aspectos, ¿no? Llevar adelante la medida, modificarla o abstenerse, ¿no? Desde luego no implica un derecho a veto, estamos hablando de un mecanismo de diálogo en donde una parte no podría vetar las decisiones respecto de la otra. Hay un escenario que se pone sí en el caso de las consultas para actividades extractivas y creo que son garantías que tienen que plantear y sobre las cuales seguro podemos ir discutiendo, ¿no? La primera, el convenio sí se pone en el escenario de como ocurre en América Latina principalmente, en caso de que pertenezca al Estado los recursos minerales o los recursos del subsuelo, que estén en el área, que estén dentro de las tierras de los pueblos indígenas, los gobiernos tienen que cumplir con tres garantías, ¿no? Lo primero es consultar a los pueblos interesados antes de llevar adelante antes de la prospección o la explotación de los recursos naturales, ¿no? Para determinar en qué medida los intereses de estos pueblos se podrían perjudicar.
luego habrá que indemnizar frente a un posible daño que pudieran sufrir, y luego buscar asegurar en la medida de lo posible que puedan participar de los beneficios que reportan estas actividades. Dicho de otra manera, si bien los gobiernos son soberanos sobre la utilización y administración de los recursos naturales, cuando estos recursos naturales se encuentran en tierras o territorios de los pueblos indígenas se deben cumplir estas tres garantías si se pretende llevar adelante cualquier medida que tenga que ver con la utilización de estos recursos, ¿no? Consultar, indemnizar y asegurar en la medida de lo posible la participación de ellos. Pues bueno, eso, ¿no? Eso es un poco, creo que también para el sector extractivo es útil poder comprender las disposiciones del artículo 7, ¿no? Una forma de gestión de los proyectos tiene que ver con la elaboración de instrumentos ambientales, ¿no? Instrumentos ambientales, instrumentos semidetallados, declaraciones de impacto, etcétera, ¿no? Bueno, existe una obligación en el artículo 7 del convenio 169 que trata de manera específica la necesidad de que los gobiernos implementen el desarrollo de estudios no solamente de impacto ambiental y social, sino también de impacto espiritual, ¿no? Que podría tener las actividades en la vida de los pueblos indígenas, ¿no? Y que el resultado de esos estudios que puedan también ser determinantes para la realización de la actividad. Esto se hace ya en el día a día, ¿no? El sector privado en muchos países del mundo está a cargo de la realización de estos instrumentos ambientales que luego son sujetos a aprobación por la autoridad, en muchos casos ambiental, ¿no? Y es importante que así como se avance en la medición del posible impacto y alguna forma de mitigación de los impactos económicos, sociales, ¿no? Se avance también en la mitigación y impacto de lo que podrían ser entendidos como impactos espirituales en la vida misma de los propios pueblos indígenas. Ustedes van a poder revisar en esto, yo les voy a compartir la presentación, tenemos documentos en donde se tratan de manera específica y con mayor amplitud a mi exposición, los temas vinculados al alcance de la consulta, a lo que han dicho nuestros órganos de control respecto de la consulta y a cómo leer y comprender la consulta en nuestros países, ¿no? Yo hasta acá me quedo, espero haber motivado este diálogo y estaré atento a poder recibir sus comentarios, preguntas o interrogantes, ¿no? Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Hernán. Realmente muy ilustrativa tu presentación y creo que nos ayuda para poder empezar este diálogo que, como tú dices, creo que va a ser lo que más riqueza nos va a aportar en este webinar. Me gustaría recordarles que Guatemala cuenta con el 43% de la población que se autoidentifica como indígena. Por lo tanto, buscar este tipo de espacios de diálogo que nos ayuden a llegar a acuerdos, tomando como base el respeto a la diversidad de cosmovisiones, culturas, tradiciones, es lo que va a hacer realmente que Guatemala pueda seguir desarrollándose. Tengo algunas preguntas que ya nos han hecho llegar por la vía del chat y los invito por favor a que puedan hacernos llegar también cualquier otra pregunta que tengan en este momento. La primera pregunta es, ¿a qué se debe la ratificación o no del convenio en ciertos países? ¿Por qué solo hay 24? ¿Hay más países que estén en este proceso? Sí, a ver, la ratificación es un acto, es un acto soberano de los gobiernos, como cualquier otro instrumento internacional que está regulado muchas veces por sus propias constituciones. No hay una razón en concreto de por qué hay más países en América Latina, ¿no? Probablemente un elemento sea el que gran parte de la discusión de los principales instrumentos vinculados a los convenios, a los derechos de los pueblos indígenas surgió en América Latina. De hecho, la OIT, el convenio 169 no es el único instrumento en el que tratamos, en el que la historia de la OIT se ha tratado el tema indígena. Lo hemos hecho por lo menos en otros 4 convenios vinculados mucho al tema de los trabajadores indígenas, ¿no? América Latina fue la región en el mundo en donde se reunieron por primera vez expertos para el tema indígena que convocó la OIT. Esto ocurrió en 1936 y ha sido un devenir de varios años, en los 50, luego en los 80, donde desde la OIT y mucho impulsado desde América Latina se trataron temas vinculados a la situación de los trabajadores indígenas, ¿no? Esto dio pie, desde luego, a un convenio antecesor al 169, que es el convenio 107, ¿no? Luego también hay ratificaciones en otros continentes, ¿no? Europa, en
en Asia y principalmente, ¿no? Eh, y la oficina sí despliega esfuerzos importantes también en otros continentes para invocar a los gobiernos, pero también a los empleadores y los trabajadores. Acuérdense que la OIT es una organización de alcance tripartito. Tenemos dos características que creo que son centrales no perder de vista en esta discusión. Además, son útiles para comprender el convenio, ¿no? La primera es que somos una agencia de Naciones Unidas muy vieja, que fuimos creados incluso antes de Naciones Unidas. Fuimos creados en 1919. Y somos una agencia que está compuesta por tres actores: trabajadores, perdón, gobiernos, trabajadores y empleadores, ¿no? Estos tres actores, a través de un mecanismo de diálogo que nosotros comprendemos como mecanismo de diálogo social, lo que hace regularmente es adoptar instrumentos internacionales llamados convenios o recomendaciones. Y esa es la segunda característica de la OIT, que somos la única agencia del sistema de Naciones Unidas que tenemos una función normativa. Lo que hace la OIT regularmente es adoptar instrumentos internacionales que protegen derechos, ¿no? Muchos de estos derechos vinculados, desde luego, al mundo del trabajo, pero que en el caso de pueblos indígenas, desde sus orígenes, la OIT ha adoptado instrumentos en representación en ese momento de lo que sea, del recientemente creado sistema de Naciones Unidas. Entonces, la OIT tiene una larga trayectoria trabajando el tema indígena, ¿no? Desde sus orígenes, casi, desde 1926. Eh, y el que exista un convenio de esta naturaleza es el resultado, desde luego, también de los diálogos que han existido entre gobiernos, trabajadores y empleadores, ¿no? Sí, eso. No sé, Valerie. Perfecto, gracias Hernán. La siguiente pregunta que tengo para acá es, ¿qué pasa si las comunidades no llegan a acuerdos? Ya lo hablabas tú un poquito al finalizar la presentación, pero la pregunta es si hay algún artículo dentro del convenio o hay una recomendación desde la OIT de cuál debería ser el procedimiento o mecanismo a seguir. Última parte, perdón, Valerie, no te escuché. Sí, te decía que qué pasa si en el proceso de la consulta no se llegan a acuerdos. ¿Hay alguna recomendación de parte de OIT acerca de cuál debe ser el procedimiento a seguir? Bueno, a ver, desde mi experiencia les puedo decir que en general se logran acuerdos, ¿no? Pareciera que hay bueno, sí hay una relación en muchos casos de desconfianza entre gobiernos y pueblos indígenas, pero también es motivador conocer cada vez más en América Latina que son más los acuerdos que los desacuerdos, ¿no? Entonces, si ustedes analizan los procesos de consulta en la región, se darán cuenta de que los gobiernos y los pueblos indígenas eh, están en escenarios donde se logran más acuerdos, o en todo caso acuerdos parciales, ¿no? Estar de acuerdo con una cosa y en desacuerdo con otra. Pero en cualquier escenario, la implementación de los acuerdos, o incluso si no hubiera acuerdos, corresponde también a una decisión gubernamental. Si no se logran acuerdos, los gobiernos están en la posibilidad de tomar una decisión, ¿no? Ahora, no es una decisión como les decía en la presentación, sea un cheque en blanco, ¿no? Que los gobiernos pueden hacer absolutamente cualquier cosa. O sea, es una decisión que tiene que estar debidamente motivada y que sea respetuosa de los derechos, ¿no? Porque las obligaciones siguen pendientes, siguen vigentes, ¿no? Las obligaciones de respeto de los derechos de los pueblos indígenas siguen vigentes más allá de un proceso de consulta. Entonces, sí, los gobiernos están en la posibilidad de tomar decisiones. Eh, y bueno, pongamos un ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, hay una solicitud de una empresa minera para la realización de una actividad y no se logran acuerdos, ¿no? O se logran acuerdos parciales. Pues bueno, se espera que los acuerdos sean implementados y en aquellos otros puntos donde no han habido acuerdos, los gobiernos tomen una decisión. Pero finalmente la decisión es una decisión gubernamental, ¿no? Porque los gobiernos tienen ese rol, el de tomar decisiones, ¿no? Los ciudadanos influimos en las decisiones. Los pueblos indígenas, sobre la base del convenio, tienen el derecho de influir en esa decisión, ¿no? Pero finalmente los gobiernos, los pueblos indígenas, ni los no indígenas pueden firmar una ley o aprobar una autorización. Las decisiones siempre deben estar del lado de los gobiernos. Decisiones que tienen que ser respetuosas, debidamente fundamentadas y en el marco de respeto de los derechos, eso está claro.
porque en caso de que alguna de las partes sienta que esa decisión vulnera sus derechos, se extralimita respecto de sus competencias, existan también los canales administrativos y judiciales para demandar esas decisiones. Por eso es que es muy importante que las decisiones siempre estén del lado de los gobiernos, ¿no? Porque son ellos los que tienen la obligación respecto a la implementación del convenio 169. Pero una vez más, no son decisiones en blanco, son decisiones que tienen que respetar el alcance de los derechos, ¿no? En este caso, los derechos de los pueblos indígenas. Gracias. Sí, creo que queda bastante claro el que la responsabilidad de llevar a cabo la consulta es del gobierno. ¿Qué pasa con el tema de mantener informada a la población sobre los acuerdos? ¿Es esto también una responsabilidad de gobierno o quién lo debe manejar? Perdón, ¿qué pasa con la responsabilidad de...? De comunicar, de mantener informada a la población. Bueno, en realidad, a ver, creo que un mecanismo de consulta debería prever también mecanismos de seguimiento de la implementación de los acuerdos, ¿no? Lo que pasa es que no, hay que ver los acuerdos no como el sí o el no, ¿no? Porque si los vemos en ese escenario de sí o no, ¿no? De blanco o negro, nos ponemos en un escenario en donde desvirtuamos el alcance de la consulta. Las consultas pueden tener infinidad de tipos de acuerdos, ¿no? Pero entonces es importante que, así como se creen mecanismos de consulta, deben existirse como parte de esos mecanismos de consulta, mecanismos para dar seguimiento a los acuerdos, ¿no? Porque un acuerdo puede involucrar a diferentes instancias públicas. Bueno, tiene que haber, por lo tanto, una estructura pública, una estructura institucional que coordine con todas estas instancias para el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Los acuerdos deberían ser públicos, los acuerdos deberían ser parte de actas, ¿no? Que sean de contenido público, eh, porque lo que estamos viendo también en la región es que en los países en donde se han realizado procesos de consulta, y además un número importante de procesos de consulta, hoy los gobiernos se enfrentan al reto y el desafío de enfrentan el desafío, desde luego, de implementar los acuerdos, ¿no? Pues no hay nada peor que lograr acuerdos y no cumplirlos, ¿no? Entonces, mina la confianza, ¿no? Entonces, es importante que las respuestas estén también desde el lado de la estructura institucional. Por eso es tan importante no solo discutir el mecanismo de consulta, es importante discutir la estructura pública para tratar las cuestiones indígenas, porque pueden tener un mecanismo de consulta fabuloso, pero si no hay nadie en el aparato público que tenga responsabilidades claras de cómo abordar estos temas, se quedará estos temas básicamente en el desafío de un mecanismo que difícilmente implementar, ¿no? Que sea implementado. Entonces, así como hay que avanzar en el mecanismo de consulta, hay que avanzar en la estructura pública para tratar las cuestiones vinculadas a pueblos indígenas. Entonces, cuando hay acuerdos, saber claramente cuáles son las instituciones a cargo de la implementación de estos acuerdos, cómo coordinan entre sí para tratar la implementación de estos acuerdos. Entonces, eso da una mirada un poco más amplia de las responsabilidades gubernamentales, ¿no? Que no se abocan solamente al tema de la consulta, sino básicamente a tratar todos los otros temas del convenio. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos por acá es cómo se define que un grupo es representante de un pueblo indígena. ¿Hay en el artículo, en el convenio, algún artículo donde haya una serie de criterios que nos puedan ayudar para poder definir qué grupo es considerado como un pueblo indígena o cuáles deberían de ser esas características? El convenio no hay un instrumento en el derecho internacional público que defina quiénes son pueblos indígenas. Lo que hay en el convenio 169 son criterios que tienen que seguir los gobiernos para identificar a la población indígena, ¿no? Hay criterios objetivos y criterios subjetivos, y estos están descritos en el artículo 1 del convenio 169. Sin embargo, estos temas también ya han sido de algún modo resueltos en Guatemala, ¿no? En Guatemala ya hay una lista, perdón, ya hay un número de pueblos, ¿no? Un número de pueblos identificados, ¿no? Entonces, los criterios, como le digo, son criterios objetivos, es decir, criterios verificables, ¿no? Que descienda que el tema de la lengua, que tengan sistemas económicos, jurídicos propios, por ejemplo, ¿no? Y luego está el tema de la autoidentificación, es decir, que se autoidentifiquen como parte de un pueblo indígena. Desde luego se espera que haya una combinación de criterios, no basta solamente con el sentirse indígena, ¿no? Sino que tiene que haber algún tipo de combinación también de criterios. Ya, perfecto.
¿cómo se define el área a consultar o las áreas de influencia en la experiencia que tú tienes en toda Latinoamérica? ¿Cómo realizan esto? Claro, lo que pasa es que creo que acá hay que romper un poco el mito del área de influencia del proyecto, ¿no? Eso no quiere decir de que la consulta no tenga límites, claro que los tiene, ¿no? Pero eh, la consulta se da sobre la afectación de derechos, ¿no? No sobre el área de influencia en términos de quienes están próximos a una empresa, al proyecto o lejanos, ¿no? Entonces creo que una primera recomendación sería esa, ¿no? Romper ese esquema, ¿no? De cómo miramos el proyecto, ¿no? Miramos el proyecto como quienes están en el proyecto cercanos y quienes están lejos. En realidad no es una aproximación desde el enfoque prospectivo, desde el enfoque ambiental, ¿no? Es una identificación sobre los derechos, ¿no? ¿Quiénes se ven, en qué medida esa medida puede afectar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De manera directa, desde luego, ¿no? Entonces, hay guías en la región de cómo se identifican estas áreas, ¿no? En términos de derechos, no en términos de la influencia del proyecto, porque incluso podrían haber comunidades que son colindantes a un proyecto, ¿no? Que están divididos solamente por un río, probablemente, ¿no? Entonces, en términos de la estructura del proyecto, están fuera del proyecto, pero podrían verse afectadas al ser colindantes con algún tipo de afectación, por ejemplo, en el acceso al uso del agua, por ejemplo. Entonces, no es sobre la afectación en términos de un proyecto entendido solamente desde la lógica ambiental, ¿no? Es desde la lógica de los derechos, ¿no? Entonces, pero esto ya de algún modo ha sido tratado, ha sido, no sé si resuelto, pero por lo menos tratado en América Latina, ¿no? Con alguna guía para la identificación de medidas, ¿no? Gracias. Es decir, que en resumen deberíamos de hablar no de área de influencia, sino de áreas de afectación de derechos. ¿Es así? Es tal cual. Correcto, gracias. Una pregunta también con respecto a los ejemplos, los casos que has visto en el resto de Latinoamérica. ¿Hay un tiempo aproximado o promedio que crees que debe durar una consulta, un proceso de consulta? Mira, estamos hablando de que el convenio tiene ya poco más de 30 años de implementándose en la región. Tenemos procesos de consulta que datan desde hace muchos años y en general los procesos de consulta más o menos tienen 5, 6, 7 etapas de acuerdo a cada país, pero básicamente son las mismas, ¿no? O sea, hay una parte de planificación de la consulta, otra de la información, otra del diálogo, otra de los acuerdos o la implementación de los acuerdos, ¿no? Eso lo pueden agrupar en 2, 3, 5 o 7 etapas. Eso es una discusión básicamente de cada país, pero básicamente lo que estamos viendo en la... Ahora, ¿cuánto duran? Pues bueno, la OIT no tiene una postura sobre cuánto deberían durar, ¿no? Deberían durar lo suficiente para permitir a los pueblos indígenas formarse una opinión, primero conocer, formarse una opinión e influir en la decisión, ¿no? Ahora, desde luego esto no implica que son procesos infinitos, ¿no? Habría que ver un poco la legislación comparada. La legislación comparada ronda entre los 120 y 180 días, ¿no? En algunos casos los 120 no incluyen las partes de planificación. Pero básicamente eso es la legislación comparada, ¿no? No es una postura de la oficina, desde luego, ¿no? Quiero ser muy claro con eso. No es que hoy te estoy diciendo que esto tiene que durar 120 días. La legislación comparada básicamente te demuestra que son esos los procesos, ¿no? En algunos casos esos 120 días incluyen la fase de planificación, en otros casos no, ¿no? O sea, la fase de planificación está por fuera de esos 120 días. Entonces, hay que darle una mirada a lo que está ocurriendo en la región, ¿no? Perfecto. Bueno, la actividad minera tiene distintas etapas, una etapa de prospección, una etapa exploratoria, ya una etapa de construcción. ¿En qué etapa del proceso minero debería de realizarse el proceso de la consulta? Debería realizarse en tanto, creo que tiene que realizarse, siempre es muy interesante esto, Valeria, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, tiene que ser previa, pero a veces podría ocurrir que sea tan previo, ¿no? Que no hay mucha información, ¿no? Es todo especulativo, ¿no? Entonces, claro, no hay posibilidad real de influir en la decisión. El principio de oportunidad, como se le conoce, la consulta se debe realizar en el momento en donde haya la suficiente información y la capacidad de influir en la decisión.
sea, tiene que haber información y tiene que haber capacidad de influir en la decisión, ¿no? Ni antes ni después, ¿no? Porque si es muy pronto y no hay información, es difícil. Y si es muy tarde y ya la decisión está tomada, ya no es consulta. Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre tener información y poder influenciar a la decisión. El proceso minero, como usted muy bien dice, como dice Valerie, tiene muchas etapas, ¿no? Eh, e incluso en algunos casos, por ejemplo, algunas etapas hoy se cumplen de otra manera, por ejemplo, la prospección, ¿no? Yo no soy un experto en actividad minera, pero comprendo que mucho de la información de prospección que antes implicaba que los geólogos salieran al campo, al terreno, ¿no? Y fueran ubicando las áreas, hoy requiere, por ejemplo, básicamente la compra de imágenes satelitales, ¿no? Que no eran formas que probablemente ocurrían cuando se discutía el convenio. Eso no quiere decir que el convenio esté desactualizado, ¿no? Lo que estoy diciendo con esto es que las circunstancias deben adecuarse a ese mecanismo en donde las partes, en este caso los pueblos indígenas, puedan formarse una opinión y poder influir en esa decisión. Y los procedimientos mineros, en general en nuestros países, están debidamente regulados en los procedimientos administrativos de cada país. Saben cuánto es el plazo que tienen para el momento de la prospección, de la exploración, de la explotación, de la transformación, incluso el tema de cierre de minas, ¿no? Todo está previamente establecido en los procedimientos administrativos. Entonces habrá que ver en ese procedimiento, en esa línea de tiempo, cuál de esas medidas podría implicar algún tipo de afectación en la vida de los propios pueblos indígenas y en qué momento, antes de tomar esa decisión, debería consultarse. Y eso va a depender mucho de la legislación minera de cada país, ¿no? Entonces creo que ese es un ejercicio que debería realizarse también a través del ministerio, ¿no? Siguiendo esa línea de tiempo, en cuáles de esas líneas, en cuáles medidas que van a adoptar podría implicar una afectación y en qué momento de esas medidas hay información y es posible influenciar, ¿no? Muchas gracias. Tenemos acá algunas preguntas relacionadas a cuál es la diferencia entre la consulta del 169 y la consulta previa, libre e informada. ¿Nos podrías explicar acerca de esto? No, en realidad no sé exactamente. La consulta, el 169 es conocido como, claro, el convenio 169 no tiene ese título, ¿no? De consulta previa, libre e informada. En mi aplicación, desde mi experiencia, desde la oficina, hablamos de la obligación de consulta, ¿no? Pero entendemos que también en los documentos, en la discusión se habla de consulta previa, libre e informada. En realidad es la misma, ¿no? Estamos hablando de la misma, ¿no? O sea, lo que pasa es que el convenio no tiene ese rótulo de consulta previa, libre e informada. El convenio habla de la obligación de consulta. Luego se ha ido transformando a la consulta previa, libre e informada, pero básicamente esas tres básicamente son las características que ya describe el artículo 6 del convenio 169, ¿no? Ok. La cual, para ir aclarando acá algunas dudas que tienen los participantes, recalcamos, es responsabilidad entonces del gobierno. Es siempre la ¿No? responsabilidad de los gobiernos. Es siempre la Perfecto. responsabilidad de los gobiernos. Muchas gracias. Tenemos acá unas preguntas bastante interesantes y la verdad que me voy a permitir leerla completa. Y dice, el convenio 169 pareciera totalmente sesgado hacia los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con los no indígenas? ¿Qué pasa con los intereses, necesidades y derechos de los no indígenas? ¿Hay algo dentro del convenio 169, Hernán, que incluya a poblaciones no indígenas o existe otro convenio que tenga las características similares? No, bueno, en realidad el convenio 169 está dirigido exclusivamente a pueblos indígenas porque es un convenio sobre el derecho de pueblos indígenas, digamos, no incorpora otras categorías, ¿no? Eso no quiere decir de que los no indígenas no tengan derechos, claro que los tienen, ¿no? Y son derechos reconocidos en otro tipo de instrumentos, pero el convenio 169 tiene una referencia específica a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que busca es garantizar, proteger los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas. ¿Eso significa que los no indígenas no tienen derechos? No, claro que los tienen y existen otros instrumentos. Es más, por ejemplo, en los proyectos mineros requieren de una serie de aprobaciones también de la ciudadanía no indígena en las áreas donde se realizan los proyectos, ¿no? Entonces existen otros mecanismos de participación ciudadana,
participación ambiental. Entonces, no es de que unos tengan más derechos respecto de los otros, sino que en este caso estamos hablando en concreto de un convenio que trata las cuestiones relativas a los derechos de los pueblos indígenas y que por lo tanto solamente tiene como sujeto a esos grupos, ¿no? Gracias. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿en Guatemala se ha implementado la consulta con carácter reparador en los casos en que no se llevó a cabo la consulta previa? ¿Nos puedes dar tu opinión con respecto a esto? A ver, lo que les puedo dar es digamos, traer a este diálogo lo que ha señalado la OIT, ¿no? La necesidad de que las consultas se den con la suficiente antelación para que los pueblos indígenas puedan participar libremente e influir en las decisiones. Comprendemos de que en el caso de Guatemala han habido una serie de decisiones inspiradas por las Cortes, ¿no? Porque han sido decisiones que se han judicializado, ¿no? Y que la propia Corte ha demandado la realización de procesos de consulta, ¿no? Como oficina no tenemos una postura, digamos, de si es adecuado o inadecuado, es una decisión que corresponde a las Cortes, digamos. Sin embargo, independientemente de si es adecuado o inadecuado, y que, que hay una obligación de cumplir porque hay una decisión judicial, ¿no? Es muy importante que los pueblos indígenas que sean consultados en estos proyectos tengan realmente la capacidad de influir en la realización del mismo proyecto, ¿no? Y que no sean consultas solamente pro forma para salvar el requisito de consulta, y como ya se hizo la consulta, pues ahora no hay ningún problema. Las consultas tienen como fundamento que los pueblos indígenas puedan garantizar sus derechos, puedan influir con sus prioridades, ¿no? El mecanismo para influir con sus prioridades es la consulta, ¿no? A través de estos mecanismos de diálogo. ¿Eso es fácil? Pues no, no lo es. ¿Eso requiere de esfuerzos importantes del gobierno? Requiere de esfuerzos importantes, requiere de la capacidad de diálogo, requiere de la capacidad pública, de la administración pública para fortalecer también al otro actor, ¿no? Al actor indígena, ¿no? No hay nada más conveniente para los gobiernos que tener sentado al otro lado de la mesa organizaciones representativas, lo suficientemente fortalecidas, que conozcan sus derechos, ¿no? Porque eso va a permitir que los procesos de diálogo se centren en discusiones reales, ¿no? Y no solamente en cuestiones ambivalentes de quiero proyecto o no quiero el proyecto. Entonces, entendemos en Guatemala que hay decisiones varias de las Cortes que exigen las consultas frente a algunos proyectos que ya están en marcha. Como oficina no tenemos una postura sobre eso, pero sí, en términos generales, podría plantearles la necesidad de que esas consultas respondan realmente no a un criterio de forma solamente, ¿no? Ya está el check y hemos hecho la consulta, sino a la posibilidad real, y por eso es importante el crear en los mecanismos de consulta, a la posibilidad real de realizar, de que pueda influir. Entonces, para no llegar a ese escenario de la judicialización, es importante que Guatemala adopte un mecanismo de consulta, ¿no? Donde estén lo suficientemente claros las obligaciones, los tiempos, los procesos, las responsabilidades de cada cual, ¿no? Y que sea lo suficientemente predictible, incluso para actores que no hacen parte del proceso de consulta, las empresas, ¿no? Las empresas sepan que cuando van a realizar un proyecto, pretender llevar adelante un proyecto minero en una área donde están ubicados pueblos indígenas, si bien ellos no tienen la responsabilidad de realizar la consulta, sí tienen la responsabilidad, es una guía de buenas prácticas, ¿no? Para el sector privado, de asegurarse que esos procesos, que esa decisión responde también a una decisión de consulta. Entonces, para eso es importante que también el sector privado conozca cuáles son esos plazos, cuáles son esos procedimientos, ¿no? Que haya predictibilidad sobre el proceso, ¿no? Y no que sea cuestiones difusas, ¿no? Que surgen luego de un proceso contencioso o algún proceso judicial, ¿no? Entonces, por eso la importancia de avanzar en el mecanismo, pero avanzar en la institucionalidad. Y yo sé que no lo vamos a responder ahora, pero el auditorio podría también plantearse la pregunta de cuál es la estructura institucional que tiene Guatemala para tratar estos temas, ¿no? ¿Cómo coordinan entre sí las diferentes instancias? Hay una rectoría del tema indígena, el Ministerio de Minas tiene una contraparte en el aparato público para tratar estos temas. Son preguntas que creo que son importantes hacerse y desde las cuales adelanto además, como oficina estamos directamente involucrados, interesados en poder contribuir al fortalecimiento y la capacidad institucional de Guatemala para implementar el convenio 169, incluido el mecanismo de consulta.
Perfecto, muchas gracias. Una pregunta que tenemos acá es, ¿qué pasa si el área ocupada por los pueblos indígenas no es legítimamente de su propiedad? En realidad no es un requisito que lo sea. El convenio 169 reconoce el derecho a la propiedad y a la posesión de los pueblos indígenas, es decir, no exige la titularidad a través de un documento administrativo, ¿no? De hecho, el convenio 169 plantea el derecho que tienen los pueblos indígenas a la ocupación sobre los territorios que tradicionalmente ocupan, ¿no? Esto, lo de lo tradicional es importante, ¿no? El convenio cuando se pone en este escenario no está diciendo que se tiene que hacer una revisión histórica de qué es lo que les perteneció a los pueblos indígenas y que por lo tanto tiene que restituirse, no. Lo que está diciendo el convenio en el artículo 14 y 13 es que los pueblos indígenas, independientemente de la propiedad, del título de propiedad, puede existir la posesión y por lo tanto eso ya es un mecanismo habilitante para que puedan ser consultados. Distinta es la obligación de los gobiernos de otorgar seguridad jurídica a esas tierras, es decir, es también una obligación de los gobiernos de marcar esos territorios, titularlos, georreferenciarlos, para que no existan estas dificultades, ¿no? Pero en principio no es un requisito que haya propiedad. El convenio reconoce la posesión en el artículo 14. Perfecto. Solo para dejar claro, porque veo acá algunas dudas que tienen también, regresando al tema de que este es un convenio que aplica únicamente para pueblos indígenas. Ah, no, claro, estamos Oh, hablando de la categoría de pueblos indígenas, ¿no? Estamos hablando listo, ok. de otra categoría. Tenemos acá una pregunta más y después de esta, que es un poquito más amplia, vamos a pasar a 5 preguntas rápidas. Pero terminando con esta serie de preguntas, acá dicen, ¿podría profundizar la idea de por qué el convenio 169 es autoejecutable? Sí, el convenio 169 es un instrumento de derechos humanos, ¿no? Y en principio no hay una condición per se que, que habilite el ejercicio de un derecho entendido en el marco de los derechos humanos, digamos, ¿no? Eso no quiere decir lo que les mencionaba al inicio. O sea, el convenio tiene disposiciones claras. Primero, los gobiernos que lo ratifican no pueden se comprometen en el íntegro del convenio. O sea, un gobierno no puede decir, yo ratifico el convenio, pero expreso una reserva frente a determinado artículo porque ese artículo se contrapone a mi legislación. Eso no es posible. O sea, no es un convenio que admita reservas. ¿Está bien? Un convenio que, si se ratifica en su totalidad, de manera íntegra. ¿Ok? El segundo punto es que el convenio establece, en el propio convenio establece cuándo entra en vigencia el convenio. El convenio entra en vigencia un año después del depósito ante el OIT. Entonces, el procedimiento es básicamente lo mismo, es así. Los gobiernos ratifican el instrumento, esa es una decisión que ocurre muchas veces en los parlamentos. ¿Ahí ya está vigente el convenio? No, ahí no está vigente el convenio. El convenio requiere ser depositado ante la OIT por el propio gobierno. Entonces, el gobierno, en un acto que se denomina depósito, entrega el convenio ratificado a la OIT. Y luego de ese depósito corre un año, un plazo de un año. Luego de ese año, el convenio recién está vigente. Entonces, cuando el convenio entra en vigencia en todas sus disposiciones. ¿Está bien? Ahora, por eso es autoejecutable. No, eso no quiere decir que la estructura estatal se acomoda casi de la noche a la mañana a las disposiciones del convenio. Por ejemplo, al crear una institución, el dotar de recursos a una institución requiere de una serie de arreglos internos, ¿no? Una legislación, una partida presupuestal, una definición de la estructura orgánica de funciones, responsabilidades, perfiles de funcionarios, y eso no se crea de la noche a la mañana por un artículo del convenio. Eso requiere un trabajo, ¿no? Requiere un esfuerzo de los gobiernos. Ocurre lo mismo con el mecanismo de consulta, ¿no? El mecanismo de consulta del artículo 6, que es la obligación general, muchas veces los países lo han adoptado a través de decretos o de leyes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les estoy transmitiendo con esto? Que el convenio está vigente desde un año después de su depósito y por lo tanto es autoejecutable. No requiere, porque es un instrumento de derechos humanos, no requiere una condición que lo habilite para entrar en vigencia. Ya está vigente. Y los gobiernos, y no solamente los gobiernos, sus cortes, incluso los órganos de control han señalado que los gobiernos no pueden eximir su responsabilidad excusándose de que no tienen una ley o un reglamento para implementar determinada disposición del convenio. Entonces, es importante que los gobiernos realicen esfuerzos
legítimos, genuinos, reales, para implementar el convenio, ¿no? Entonces eso implica ajuste de la legislación, desarrollo de la normativa, desarrollo institucional, dotación de recursos, etcétera, ¿no? Es eso. Sí. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir cerrando y voy a ir a 5 preguntas rápidas. Hernán, rápidamente te pregunto, ¿la consulta es vinculante? La consulta es vinculante en tanto se logran acuerdos, ¿no? Si no se espera que basados en el principio de la buena fe, si hay acuerdos, esos acuerdos sean cumplidos, ¿no? Entonces, es obligatoria y se espera que va a ser bajo el principio de la buena fe los acuerdos sean cumplidos. Si no hay acuerdos, no hay forma de cumplir, no hay nada que cumplir, digamos. Ok. ¿La consulta es un veto? No, la consulta no es un derecho, no implica el derecho al veto, porque estamos hablando de un proceso de diálogo y como cualquier proceso de diálogo, una parte no puede vetar a la otra, ¿no? ¿La consulta es una votación? No, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? La consulta no es un proceso de diálogo, no está descrita en términos de votación o de referéndum, que era un poco lo que les planteaba al inicio, ¿no? ¿La consulta es pedir permiso? Tampoco, no es que se pida permiso, la consulta implica frente a determinadas medidas eh, que pretenden llevar adelante los gobiernos, la consulta tiene que ver con garantizar derechos, ¿no? Entonces, el mecanismo para garantizar es eso, los procesos de diálogo, ¿no? Los gobiernos no consultan en abstracto, ¿no? Los gobiernos consultan porque pretenden llevar adelante una medida, independientemente de la que sea, y que esa medida va a impactar, va a afectar a los pueblos indígenas. Entonces, desde luego, existe una obligación una obligación más amplia, que es la de garantizar derechos. Entonces, no lo pondría en términos de pedir permiso o no pedir permiso. La consulta tiene que ver con un proceso de diálogo que tiene que ver con la construcción y la garantía de derechos, ¿no? Perfecto. Y finalmente, ¿la consulta es un mecanismo de diálogo para buscar acuerdos? Sí, justamente lo que hablábamos, ¿no? De hecho, nosotros como IT insistimos mucho en entender la consulta como un proceso de diálogo, ¿no? Un proceso de diálogo intercultural, que tiene ciertos parámetros, ¿no? Hay una estructura de derechos y esa estructura de derechos establece obligaciones para los gobiernos, que es el convenio 169. O sea, los gobiernos no pueden tomar decisiones abstractas o decisiones que vulneren derechos de pueblos indígenas. Los gobiernos, desde luego, tienen un interés legítimo en el desarrollo económico que puede implicar, por ejemplo, que exista la posibilidad de que existan actividades en territorio de pueblos indígenas. Okay. Pero ante esa posibilidad, los gobiernos tienen una obligación. Y la obligación de los gobiernos es establecer determinadas salvaguardas para que antes de realizar esas actividades, si pretenden llevarlas adelante, se garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Y esas son consultar a los pueblos indígenas, indemnizar frente a cualquier perjuicio o daño y asegurar la participación en beneficios, ¿no? Que yo creo que es otro de los temas, así como está el tema del mecanismo de consulta, la institucionalidad, creo que es otro de los temas que va a ser importante que como sector ustedes sigan dialogando, ¿no? El tema de la participación en beneficios, ¿no? Cómo los pueblos indígenas se benefician de las actividades que se reportan en sus territorios, ¿no? Y desde luego eso también es una obligación gubernamental. Y quiero ser muy claro con eso, ¿no? O sea, cuando el convenio habla de la participación en beneficios, no está diciendo que el sector privado traslade recursos directamente a los pueblos indígenas, ¿no? Bueno, dice yo como empresa voy a asegurar que el 2% de mis utilidades irá a la comunidad. Eso, desde luego, puede ser parte de los diálogos privados que tenga la empresa y la comunidad, ¿no? Y que hacen parte de los marcos de debida diligencia, de las políticas corporativas de derechos humanos que tiene cada empresa. ¿Está bien? Pero la obligación de asegurar la participación en beneficios es una obligación gubernamental, no es una obligación del sector privado. Eso no quiere decir que el sector privado no tenga diálogos o que no busque otros mecanismos de relacionamiento con las comunidades en donde incluso le ofrezca esto, ¿no? Diga, mira, yo el tanto por ciento de mis utilidades van a ir directamente a la comunidad. Ya, pero eso no se da en el marco del convenio. Eso se da en el marco de las políticas corporativas de la empresa, del marco de debida diligencia. La obligación del artículo 15, que es la de asegurar la participación en beneficios, es una obligación gubernamental, con lo cual tienen que establecerse mecanismos lo suficientemente claros para determinar en qué manera
los beneficios que reportan tales actividades van a poder contribuir al desarrollo de los propios pueblos en esos territorios. Entonces, yo les animo también a tener esa discusión, no solo del mecanismo, de la institucionalidad, sino también a cómo promover mejores condiciones de vida a los pueblos indígenas, contribuyendo desde luego también desde esta lógica, ¿no? De cómo asegurar la participación en los beneficios de los pueblos indígenas, ¿no? Que una vez más, como todas las disposiciones del convenio, son obligaciones gubernamentales, ¿no? Y es responsabilidad del sector privado comprender que el convenio es una herramienta de buenas prácticas, una guía que orienta sus acciones y que es importante que en el relacionamiento que tengan con pueblos indígenas y con el gobierno se aseguren de que las disposiciones de este convenio están siendo debidamente respetadas y cumplidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Hernán. Te agradezco en nombre de la Junta Directiva de la Gremial el que hayas participado hoy con nosotros y que hayas tomado el tiempo para responder todas las dudas que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Como siempre es un gusto poder estar conectado con ustedes, con Guatemala. Espero poder estar pronto, realizar alguna misión pronto por allá por Guatemala. Estoy seguro que les haré conocido también esto para poder seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias a todas y a todos y vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. Quiero recordarles a todos que desde la GRENAT pues nos mantenemos muy respetuosos acerca del proceso, llámese reglamento o mecanismo que el gobierno elija tomar para realizar los procesos de consulta y esperamos que pronto podamos ver acciones claras que nos permitan ver avances en esta materia. Quiero recordarles también que mientras Guatemala sigue avanzando en estos procesos de implementación, nosotros como gremial desde hace 2 años somos parte del estándar de sostenibilidad minera hacia una minería responsable, el cual incluye dentro de sus protocolos el protocolo de relaciones con pueblos indígenas. Y en este protocolo se hace énfasis a la importancia que tiene que todo proyecto minero establezca relaciones basadas en el respeto, la comunicación abierta y transparente y, por supuesto, el diálogo con las comunidades. Y esto pues ya es parte de los compromisos que los socios de la GRENAT han adquirido para poder facilitar el desarrollo del sector. Muchas gracias a todos por sus preguntas y su participación en esta segunda actividad. Solamente quiero recordarles que las actividades del mes del minero pues todavía siguen. La próxima actividad que tenemos es el jueves 22 de agosto, donde vamos a estar presentando oficialmente el estándar del sector minero de GRI y también están cordialmente invitados a poder participar en el evento presencial que vamos a tener el 27 de agosto de costos y beneficios en la industria minera de Guatemala, donde vamos a tener la oportunidad de presentar la Brújula Minera 2024, que es este estudio de percepción de la minería en toda Latinoamérica. Una vez más, quiero agradecerles su participación en este webinar y los invito a que puedan seguir nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las actividades que constantemente estamos realizando para reactivar la minería responsable en Guatemala. Muchas gracias y que tengan todos muy feliz día.